Bienvenidos a este episodio 10 de Edificar la Iglesia, en el que quiero transmitirte la carga de mi corazón, la profunda carga de mi corazón, para poder enseñarte a amar a eso tan precioso para Dios que es la Iglesia, eso que Él está trabajando, hermoseando, para que llegue a tal esplendor que esté a la misma altura de la belleza de Cristo, para que pueda ser su novia, pueda producirse esa unión eterna entre Cristo, la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. Así que quiero enseñarte a amar esto que Dios ama, esto que Cristo ama. Cuando adoramos y le decimos al Padre y a Cristo lo hermoso que es y cuánto le amamos, a veces cuando miramos a la iglesia la menospreciamos por su debilidad, por su flaqueza, pero no podemos amar a Cristo sin dejar de amar lo que Él ama, que es su iglesia. Así que te animo a orar, a buscar a Dios, para descubrir esa belleza de la iglesia y esa carga que hay en el corazón de Dios acerca de su edificación. Cristo mismo se comprometió a edificarla y nosotros somos esos colaboradores. Así que de esto estamos hablando, de cómo colaborar con Cristo para poder edificar su iglesia. Y el tema que nos estamos abocando en esto de edificar ese testimonio terrenal. Primero hablamos de un testimonio celestial, ahora estamos hablando del testimonio terrenal de la iglesia y estamos abocados a trabajar sobre la unidad de la iglesia. Y estamos tomando como guía ese consejo que el apóstol Pablo le da a los efesios en una carta que les mandó y que habla justamente de la edificación de la iglesia, de edificar el cuerpo de Cristo, y habla de 3 niveles de unidad. El primer nivel de unidad es en el espíritu, ser de un mismo sentir, de un mismo parecer. El segundo nivel de unidad es en la mente, unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, llegar a tener una misma forma de pensar, ¿no? Y ahora el desafío más fuerte, que es el tercer nivel de unidad, que es aprender a ser uno en nuestras relaciones, construir esa unidad en nuestras relaciones para estar unidos afectivamente, relacionalmente, para estar unidos en un mismo actuar. Por eso, ahí en Efesios 4:16 habla de un cuerpo, y es un desafío que tenemos que trabajar, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, para ir recibiendo el crecimiento que viene de la cabeza e ir edificándonos en amor. Entonces vos ves que este nivel de unidad que nos estamos desafiando, que hemos recibido este desafío del Padre, es un nivel de unidad muy fuerte, ¿no? Ahí en Filipenses, en la carta a Filipenses, dice, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, siguiendo una misma regla. Y en 1 Corintios 1:10, un pasaje que venimos trabajando, les ruego que todos hablen una misma cosa, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo parecer y en una misma mente. Así que vos fijate que es un desafío muy grande, un desafío coherente con la misma oración que Jesús hizo ahí en Juan 17. Padre, que sean uno como yo y tú somos uno, que sean perfectos en unidad. Entonces es un desafío fuerte, es un desafío con el cual quiero que pienses y que veas cómo instrumentar esta carga, esta demanda, este mandamiento, este sentir del corazón del Padre,
del que edifica, del apóstol, dice, completen mi gozo, completen mi alegría de edificar, pudiéndolo verlos unidos. Así que esta misma forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, es evidente que es imposible hacerlo con todos los hermanos de todo el mundo, es imposible llegar a este nivel de unidad con hermanos con los cuales no puedo trabajar, no puedo tener comunión, que están en África, en Asia, pero es un desafío muy grande para poder implementarlo con las personas cercanas. Es un desafío muy grande para que vos vayas creciendo en esos niveles de unidad, desde lo más cercano hasta donde te sea posible, hasta donde alcance tu capacidad de ministrar. Así que el desafío no es que trabajes en esta unidad práctica con todos los hermanos de todo el mundo, pero sí en los círculos de unidad, en los círculos de trabajo y de relación en los cuales te mueves, ¿no? Así que para trabajar este tercer nivel de unidad vamos a dividir en dos partes, ¿no? Una primera parte es un cuerpo bien unido, como nos decía acá el apóstol, ¿no? Un cuerpo bien unido y concertado entre sí. La primera parte que vamos a trabajar hoy es cómo ser ese cuerpo bien unido. Y vamos a dejar para la semana que viene cómo ser un cuerpo bien concertado entre sí. El cuerpo bien unido nos habla del principio de dependencia mutua, que es el que hoy vamos a trabajar, y el cuerpo bien concertado entre sí nos habla de un cuerpo bien unido en un mismo principio de autoridad. Así que, bueno, quiero que trabajemos en esto, ¿no? Cómo trabajar para edificar un cuerpo bien unido, cómo desarrollar este principio de dependencia mutua, de mentalidad, de comunión, de dependencia que el Señor quiere que desarrollemos, ¿no? Por eso quiero darte esta palabra de fe, esta palabra de ánimo, ¿no? Ahí ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 133, dice, qué delicioso, qué bueno es a los hermanos habitar juntos en armonía, porque allí envía nuestro Señor vida eterna y bendición. Amén. De esto se trata, de habitar juntos y en armonía para que Dios le dé el plus que hace falta a nuestra comunión. No es un club, no es un grupo de amigos, sino es un grupo de hermanos que viven en armonía, pero lo que hace la diferencia es que a ese grupo de hermanos que viven en armonía, Dios envía vida eterna y bendición. Ese es el trabajo, lograr esa unanimidad, lograr esa unidad entre nosotros para que podamos recibir ese valor agregado, que es que Dios agregue vida eterna y bendición a nuestra comunión, ¿no? Y es el testimonio que encontramos en los primeros cristianos. Ellos perseveraban en esta unanimidad, comían juntos, comían con alegría y sencillez de corazón, estaban juntos. Esa unanimidad es la que provocaba esa llenura del Espíritu Santo. Eso y restaurar, este trabajo de edificar, de restaurar la iglesia, implica trabajar para conseguir esa calidad de comunión que tenemos el modelo en la iglesia primitiva, pero que hoy el desafío es superarlo, ¿no? Todo ese modelo es para ir creciendo. Justamente el modelo de la primera iglesia, la iglesia de los Hechos, nos habla muchísimo acerca de esta unanimidad. Fue necesario esa unanimidad para que venir a Pentecostés. Ahí en Hechos 2.1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. No era así antes porque los discípulos estaban bastante divididos, competían entre sí, como vemos ahí en Mateo 20-21, pero ellos buscaron al Señor ahí en el aposento alto, esperando el día
del cumplimiento de la promesa, ¿no? Así que este es un modelo que nos inspira, pero que te desafía hoy, ¿no? Necesitamos construir esa armonía. Y para construir esa armonía necesitamos valorar el aporte del otro. Necesitamos valorar al otro como la herramienta de Dios para edificar mi vida. Mi vida no solamente es edificada por mi comunión con Dios, porque mi comunión con Dios es muy poderosa, pero hay un problema frágil que es mi subjetividad. Yo puedo acomodar esa revelación a mi propio gusto. Necesito de mi hermano para que me aporte, para que me enriquezca. Por eso en 1 Corintios 12 habla justamente de este nivel de unidad y dice: el cuerpo humano está conformado por muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Así Cristo también. Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Por eso algunos hablan de bautismo en agua, bautismo en espíritu y bautismo en el cuerpo, porque son elementos que se complementan. No puedo estar lleno del espíritu y vivir una vida independiente. No puedo estar lleno del espíritu y no relacionarme adecuadamente con mis hermanos, ser parte de un cuerpo. Por eso necesito valorar el aporte de cada miembro del cuerpo de Cristo para mi propia vida. Tengo que comprender que tengo algo que ofrecer, que fui diseñado para aportar algo para el crecimiento de los demás, y tengo que valorar que los demás fueron diseñados para edificar mi vida. Cada uno tiene una gracia que Dios proveyó. No puede haber un miembro pasivo, pero tampoco puede haber un miembro aislado. Así que, por un lado, lo primero que quiero dejarte es que no podés menospreciar el aporte que vos podés hacer al cuerpo. Ahí en el versículo 15 de este capítulo 12 de Corintios dice: si el pie dijera porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si la oreja dijera como no soy ojo, no soy del cuerpo. No hay espacio para que nadie se pueda menospreciar, pero tampoco para que sobrevaloremos nuestro aporte. No podemos, ahí en el versículo después sigue, ¿no? En el versículo 17 y 18, si todos fuéramos ojo, no podríamos oír. Si todos fuéramos oído, no podríamos oler. Uno solo, un miembro, no puede hacer la tarea de todo el cuerpo. Debemos dar lugar a esta interacción. Por esta falta de capacidad de interactuar, de valorar el aporte del otro, todo el cuerpo se resiente, ¿no? Y siguiendo esta enseñanza que hay del cuerpo, ahí en 1 Corintios 12, el otro desafío es no sobrevalorar mi aporte, no menospreciar mi aporte, pero tampoco menospreciar el aporte de los demás. El ojo no le puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza le puede decir a los pies: no te necesito. Todos los miembros del cuerpo, aun los que parecen más débiles, son los que más hacen falta. Todo ministro que se crea autosuficiente o que demuestra en la práctica autosuficiencia, que no necesita relacionarse con pares, no es un ministro confiable, porque no discierne la importancia del cuerpo. Así que te quiero ministrar, quiero declararte esta gran verdad con la que termina este pasaje o esta referencia al cuerpo. Dios es el que ordenó el cuerpo. Dios es el que se encarga de ordenar el cuerpo. Es quien procura que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada uno se preocupe por los demás. Dios arregló el cuerpo, dice, de tal manera de que los miembros menos estimados reciben más honor, para que no haya desunión en el cuerpo. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren. Y si un miembro del cuerpo recibe mayor atención,
todos los demás comparten su alegría. Este es el diseño de Dios. Por eso es que tenemos que trabajar, y esto es un trabajo que depende de cada uno de nosotros, para estar adecuadamente relacionados en este cuerpo. Necesitamos comprender las relaciones, los vínculos que tenemos que desarrollar. El primer vínculo que tenemos que desarrollar es, como miembros, estar bien unidos a la cabeza. Si no estamos unidos a la cabeza, no recibimos vida. Colosenses dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de cual todo el cuerpo es edificado, nos vamos nutriendo por medio de coyunturas y ligamentos para ir creciendo con el crecimiento que Dios da. Así que cada uno tiene que estar adecuadamente conectado con la cabeza, en virtud de quien recibimos todo el crecimiento. Y el otro compromiso es que cada miembro tiene que estar bien unido entre sí por diferentes relaciones, como dice acá, coyunturas y ligamentos, adecuadas relaciones para poder ordenar adecuadamente el cuerpo de Cristo. Otra traducción que podemos usar ahí, a perfeccionar a los santos, que es katartimos, también no solamente perfeccionar, se refiere a perfeccionar a los santos, sino también una traducción buena de katartimos es el correcto ordenamiento de los santos. Y esto es parte de tu trabajo y del mío. Un correcto ordenamiento de los santos, para que cada uno esté en su lugar, para que cada uno reciba de la cabeza, reciba de otro miembro y dé a otro miembro, y así todo el cuerpo, unido por esos ligamentos y coyunturas, va recibiendo el crecimiento que Dios le da. Por eso el desafío, la responsabilidad que yo quiero que hoy medites es que Dios te está llamando a establecer relaciones comprometidas y firmes con otros miembros del cuerpo, con la cabeza, para poder estar unido a ese crecimiento que Dios le da a todo el cuerpo. No solamente, no puede haber un miembro que crezca más que todo el cuerpo, sería deforme. En cambio, Dios está trabajando para que haya un cuerpo armonioso, que crezca progresivamente, ¿no? Por eso, ¿cuál es tu responsabilidad? Establecer relaciones comprometidas. Establecer relaciones comprometidas. Jesús hizo eso. Jesús se dedicó a construir relaciones firmes. Eligió a 12 discípulos para poder tener una relación comprometida con ellos, para poder estar con ellos, dice en Marcos 3:12. Y trabajó para producir esa perfecta unidad de la que estamos hablando en Juan 17. Por eso nosotros necesitamos construir estas relaciones firmes. Necesitamos compañeros de obra, necesitamos pares, necesitamos cobertura espiritual, necesitamos a alguien en quien reconocemos que nos dé esa cobertura espiritual, que nos pueda estar intercediendo, que nos pueda estar discipulando, que nos pueda estar formando, que pueda estar clamando por nosotros. Y necesitamos dar cobertura espiritual a los otros. Así que estar firmemente relacionados con relaciones comprometidas es tener un miembro que me da cobertura, otros miembros a los que yo le doy cobertura y otros miembros que son mis compañeros de obra, mis amigos en el ministerio. De esa forma estoy bien insertado en el cuerpo. Así que bueno, ¿cuáles son las dificultades que tenemos para relacionarnos adecuadamente? La mayor dificultad, la mayor carencia está en nuestros conflictos interiores, nuestra educación, nuestra formación, la forma que fuimos enseñados a relacionarnos. Es ahí donde tenemos que trabajar para poder desarrollar buenas relaciones, para poder aprender a depender del otro. Necesito trabajar sobre mi corazón para poder interactuar, para poder saber reprender, saber enseñar, saber corregir y también ser enseñado.
ser corregido, aprender a ser una persona enseñable, aprender a enseñar y aprender a ser enseñado. Esos conflictos interiores que no me dejan ser enseñado o que no me dejan enseñar son conflictos que impiden un adecuado relacionamiento. La timidez, la soberbia, la autorreflexión, son todas cosas que tenemos que trabajar para poder construir relaciones efectivas. En Proverbios 27 dice: mejor es una reprensión manifiesta que un amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos son los besos del que aborrece. Otro elemento que también dificulta las relaciones es cuando nos encontramos con discrepancias de opiniones. ¿Cómo manejar esa diversidad de opiniones? Hay temas muy claros en la Biblia, muy contundentes, pero hay una serie de temas donde hay espacio para diversidad de criterios. ¿Cómo aprendo a discrepar con mi hermano? ¿Cómo aprendo a expresar mi convicción, a dialogar en la manera de que podamos llegar a enriquecernos mutuamente? Por un lado es importante tener mi propia convicción, pero por otro lado también es importante estar abierto al otro, ¿no? Por eso tengo que aprender a expresar mi convicción, ¿no? Y la Escritura nos enseña mucho: no ser sabios en vuestra propia opinión, dice Romanos 12:6. Respetar la opinión del otro sin menospreciar ni juzgar, dice Romanos 14, del 1 al 13. Y también ahí en Romanos 14 termina este pasaje diciendo: sigan el amor y lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos la suerte de que cuando estas diferencias de criterios llegan a un punto de irresolución, tenemos al resto del cuerpo de Cristo. Busquemos hombres maduros que sean capaces de ayudarnos a desempantanarnos en estas diferencias de criterio. El otro gran impedimento para las buenas relaciones es el pecado propio y el pecado ajeno. Cuando mi propio pecado estorba la calidad de mi comunión, necesito arrepentirme, necesito buscar consejo, abrir mi corazón para poder ser edificado en esas cosas que impiden. Pero también a veces el pecado de mi hermano, no sé cómo manejarlo, ¿no? Y me impide relacionarme adecuadamente, ¿no? A veces termino escapando al ver el pecado de mi hermano para no interactuar, pero no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que yo sea guarda de mi hermano, que si veo algo que le falta a mi hermano, no es para juzgarlo y menospreciarlo, sino para acercarme, para cuidarme. Dice Romanos 15: estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se puedan amonestar los unos a los otros. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano que está en pecado? Primero tengo que orar. Luego necesito acercarme a él con mansedumbre, teniendo cuidado, ¿no? Esto de no ver la paja en el ojo ajeno y dejar de ver mi propia viga. Tengo que cuidar, pero es necesario acercarme. Y por otro lado, necesito acercarme no para descalificar y para desanimar, sino para restaurar. Así que, ¿cómo tengo que actuar? Necesito ser un restaurador, ser un reconciliador, ser alguien. ¿Y qué pasa cuando el pecado del otro es directamente contra mí, me anula, ¿no? Me siento lastimado? ¿Cómo me manejo cuando el pecado de mi hermano me afecta a mí, me anula? Primero hay un aspecto interior que tengo que manejar, un aspecto objetivo. Primero, si quiero ayudar, necesito perdonar. Perdonar sin exigir arrepentimiento. Liberar mi interior de toda esa amargura y poder acercarme a él. Y por último, necesito
una vez que lo perdoné, restaurarle. Una vez que saqué la viga de mi ojo, me puedo acercar para poder ayudar. Y otra vez, si no puedo restaurar esta relación, no resignarme, sino buscar el apoyo de otros para poder restaurar estas relaciones. Sí, hay algunas cosas que no debería hacer frente al pecado de mi hermano. El primer punto es callar o ignorar, el famoso no te metas. El otro punto es contarle a los demás, ahí en Santiago 4:11. Y por último, no me puedo identificar ni escuchar las críticas que otros puedan hacer de él, como dice el Salmo 15:3. Así que estamos trabajando por esto, ¿no? Edificar el cuerpo de Cristo, edificar este cuerpo de Cristo de manera de que esté bien unido entre sí, asido a la cabeza y bien unido por las coyunturas y ligamentos para ir recibiendo el crecimiento que viene de la cabeza, ese crecimiento armonioso que no produce el crecimiento de un solo miembro, sino produce el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Así que te animo a que sigas edificando el cuerpo. Te espero la semana que viene con el otro tema que nos toca, el último tema que tiene que ver con la unidad, que es concertarnos entre sí, ponernos de acuerdo para actuar. Que Dios te bendiga mucho. Hasta pronto.